Rosa Gardea. Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Actualmente curso el segundo semestre en la licenciatura de Derecho. A continuación voy a explicar un poco la soberanía del Estado. Primeramente defino soberanía como la autoridad que se desarrolla en un determinado territorio, autoridad que reside en el pueblo. Dicho esto, voy a explicar un poco y me voy a ubicar en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el artículo 40 constitucional, donde habla sobre que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, federal, laica y democrática, y que los estados son libres y soberanos. Esto nos dice que como tal, un estado o una entidad federativa tiene la oportunidad de desarrollarse con autonomía, lo que viene siendo lo que abarca su territorio o bien su régimen interior, pero nunca dejar de lado ni tomar menos importante el hecho que tenemos una constitución que como tal rige a la sociedad que hacemos en conjunto a nuestra República Mexicana. Continuando con el tema, voy a hablar un poco sobre la evolución histórica de la soberanía. Primeramente, situándonos de partida, vamos a hablar sobre que la soberanía es un elemento constitutivo del Estado como tal. Entonces, en primera instancia se consideró de índole política, pero después de una evolución llegó a dictaminarse como de índole jurídica, haciéndola partícipe de diferentes acontecimientos jurídicos que como tal están presentes en la vida del Estado. Pero más que nada la soberanía explica o busca explicar los acontecimientos históricos que bien hacen los cimientos o bien rigen a un estado en particular. He mencionado lo anterior, quiero conceptualizar un poco a la soberanía partiendo del pensamiento griego. Pero más que nada no consiguió como tal conceptualizar la soberanía, puesto que están un poquito más del lado de la teoría aristotélica, en donde nos habla sobre la autarquía, que más que nada es definirse a sí mismo y no depender de nadie más. Podría decirse que es como las cualidades de los individuos, entonces como tal no nos habla de un poder que pudiera tener relación con la soberanía. Entonces puedo quizá explicar que Roma sí tuvo un poquito más de acercamiento respecto a la conceptualización, pero tampoco logró definirlo, puesto que Roma sí está bien, sí habla sobre el poder significativo que tiene el pueblo respecto a los poderes políticos, pero no logra como tal conceptualizarlo debido a que no pudo definir teóricamente al Estado. Entonces, la soberanía siendo un elemento constitutivo del Estado, pues obviamente si el Estado no se logra definir, pues menos se va a poder conseguir un concepto claro y conciso sobre lo que viene siendo la soberanía. Siguiendo en la lucha de poder conceptualizar como tal a la soberanía, vamos a situarnos en la Edad Media y los tiempos modernos. Como tal no existe un avance significativo, puesto que se sigue con las ideas aristotélicas sobre la autarquía que ve al Estado y a los individuos como perfectos. Comparte este pensamiento Grocio, que es un pensador que obviamente se considera es el fundador del derecho internacional, entonces genera pues consternación explicar por qué precisamente él comparte estos ideales de Estado perfecto. Entonces, debido a que él pues obviamente busca como tal relacionar a los estados para complementarse, entonces es algo un poco contradictorio, pero pues él fue un pensador que igual aportó sobre los estados perfectos, entonces se sigue sin consolidar como tal un concepto de soberanía. Partiendo de esto, en el siglo XVI por parte de Bodino se consiguió un concepto un poco más claro y conciso sobre soberanía, y a continuación voy a explicar. Pero primeramente quiero hablar sobre que en estos siglos pues obviamente no se conseguía conceptualizar a la soberanía debido a que no sucedían o no había acontecimientos que pudieran como tal situarla. Entonces fue hasta que el Imperio Romano Germánico tuvo su lucha contra la Iglesia, debido a que la Iglesia pretendía someter a su servicio al imperio. Entonces obviamente pues esto generó pues diferentes luchas que lograron que algunos reyes
se apartaran como tal de la iglesia y por su parte también de los emperadores que como tal pues renombraban a los reyes. Entonces esto, a partir de aquí es cuando se comienza a generar un poquito más claro el concepto de soberanía, puesto que ya en este punto ya había sucedido un acontecimiento que pudiera como tal representar a la soberanía, o bien se pudiera representar la soberanía debido a que pues se buscaba un bien específico. Entonces a continuación voy a explicar ahora sí lo que les dije con anterioridad sobre Bodino, que fue el que pues más o menos conceptualizó un poquito más a la soberanía. Este autor en su obra Los 7 libros de la República nos dice que la República es un derecho de gobierno de varios grupos que les es común la potestad soberana. Entonces ya comienza a agarrar un poquito más de color este término, y comenzamos pues obviamente viendo que la república ya está definida como un grupo de humanos. Entonces el poder soberano es como algo a lo que ya se está sometido. Entonces es como tal, Bodino expresa la soberanía como una fuerza que mantiene al Estado como un poder político independiente y que le es legalmente supremo y perpetuo. Este autor considera que el poder supremo, antiguamente hablando, recae en el monarca. Entonces, como la soberanía es la encargada de la formulación de leyes, entonces en este caso el monarca tiene la responsabilidad de formular leyes que puedan recaer en su pueblo, debido a que pues es al que se le adjudica este poder. Entonces dicho esto, pues obviamente un sinfín de teorías se fueron desarrollando que buscaban o exponían el pensamiento político. Entre ellas, algunas por mencionar, se encuentra pues obviamente la renovación del pensamiento aristotélico, el poder de Francisco Vitora, la doctrina de Francisco Suárez, el padre Mariana, entre un sinfín de teorías que quizá no hago mención, pero entre ellas se encontraban las teorías contractualistas, que sus principales exponentes fueron Hobbes, Locke y Rousseau. De esta forma, Hobbes y Rousseau compartían el pensamiento, puesto que consideraban que el hombre sí debía de estar sometido, o bien debía de estar regido por una ley o un poder que pudiera desarrollarlo de la mejor manera dentro de una sociedad. Mientras que Locke consideraba que esto no era necesario, puesto que el hombre no tenía malicia, y por consiguiente no era necesario el hecho de que una ley o un poder lo estuviera sometiendo. Pues entonces, dicho esto, pues obviamente para Locke el poder básicamente era nulo frente a la estructuración de un estado como tal, mientras que para Hobbes sí consideraba conveniente el hecho de que existiera, tanto como Rousseau, pero Hobbes, creía que no importaba en manos de quién estuviera la soberanía, puesto que de todas formas esto no influía como tal en la naturaleza del hombre. Después de haber analizado un poco la naturaleza del hombre, sobre qué es lo como nos explicaban que algunos hay malicia, en otras no hay malicia, entonces obviamente vamos a hablar un poco sobre cómo es soberano el hombre. En principio, pues obviamente después de esta evolución que ya tiene algo significativo, y ya hasta este punto hemos llegado pues obviamente a explicar un poquito más lo que es soberanía, ya se define soberanía como un poder supremo, que este poder más que nada es un elemento descriptivo del Estado, puesto que la soberanía es el poder supremo del Estado. Entonces, dicho esto, pues obviamente voy a explicar respecto a lo que en principio hablé sobre que los estados eran libres y soberanos. Como tal, un estado no puede inmiscuirse en los asuntos de otro estado, puesto que tiene la manera de manejarse con autonomía y depende pues obviamente de sus limitantes. Entonces hay que respetar hasta cierto punto este límite. Dicho esto, pues obviamente el poder supremo es, como su palabra lo dice, supremo. Entonces como tal lo posiciona en un nivel de jerarquización alto y deja a los poderes sociales un poquito más abajo de este. Entonces de esta forma pues obviamente va teniendo un poquito más de relación el hecho del hombre en el sentido de la soberanía. Vamos a hablar un poco sobre el pensamiento que tiene De Witt respecto a lo que hasta el momento hemos conceptualizado como soberanía.
puesto que él considera que como tal tiene preguntas sin respuestas. Entre estas preguntas se encuentra el hecho de que cómo es que algunos hombres pueden gobernar a otras personas, y otra de sus problemáticas es que cómo es que un sujeto sea el titular de la soberanía. Entonces obviamente son preguntas que tienen respuestas. De esta forma nos situamos que en el derecho constitucional positivo un sujeto pues obviamente es mismo del ejercicio al cual radica. Entonces de esta forma pues obviamente como tal el Estado no está constituido por un derecho de soberanía, sino que precisamente el Estado es soberano. Entonces pues ya finalizando este dimes y diretes que DeWitt pues obviamente considera como correcto, pero como tal no tiene los fundamentos, sino se puede expresar de tal forma, pues obviamente como tal la soberanía es una cualidad inherente del Estado, desde su misma naturaleza hasta su propia realidad. Entonces pues obviamente la soberanía siempre está de la mano con el Estado. Entonces de esta forma pues como tal los supuestos de DeWitt no tienen la fuerza que se determinaría como correcta. Pienso que ya es el momento de empezar a sacar las características de la soberanía como tal. Primeramente pues obviamente la estructuración de un Estado pues está por jerarquización, donde en la cúspide, en lo más alto, se encuentra la soberanía, puesto que esta es como tal una comunidad social que en sí es un bien público, que como tal es una de las finalidades principales de un Estado. Entonces esta es una forma de relacionarlo un poquito más y de sacar un poco más sobre el poder supremo que tiene esta respecto al Estado. Entonces de esta forma pues obviamente estos organismos buscan como tal la paz y tranquilidad, así como el cumplimiento de las leyes que como tales se establecen para que pues obviamente se desarrolle de la mejor manera la sociedad. Entonces estos organismos necesitan un poder, que es obviamente el que otorga el poder supremo, que este poder es el que permite como tal la toma de estas decisiones, y por eso es que esta es una de las características con mayor poder dentro de la soberanía. Así como el Estado puede tener una soberanía que tiene pues obviamente superioridad ante otros poderes, la soberanía también tiene sus limitaciones, como todo en la vida. Entonces aquí voy a explicar un poquito algunas de estas, que en este caso fuera de su esfera, como ya lo expliqué anteriormente, no tiene la oportunidad de desarrollar la soberanía que desarrolla en su estado, puesto que no tiene la autoridad de poder interferir en los asuntos de otros estados, puesto que ellos tienen su propia soberanía. Entonces de esta forma pues fuera de este término pues no es permitido como tal que la soberanía interfiera. Otro punto pues es que no nada más existe el bien público, que es el que anteriormente ya comenté, puesto que también existe el bien espiritual, y como tal pues este es el que tiene relación con la iglesia, y pues ya se ha dicho que pues la iglesia y el Estado pues obviamente pierden como tal la conexión. Entonces de esta forma pues obviamente tampoco el Estado puede interferir mucho respecto a algunas decisiones que como tal la iglesia tome, puesto que esto ya está obviamente constituido por diferentes situaciones. Entonces como tal la soberanía en este caso es relativa. Luego de haber explicado un poco las limitaciones como tal de la soberanía, voy a hablar un poco sobre cómo es que se encuentra sometida la soberanía al derecho. De esta forma voy a explicar respecto que la soberanía se encuentra sometida a mantener pues obviamente los tratados como tal internacionales dentro del derecho internacional, debido pues que, como ya lo he explicado con anterioridad, no tiene la oportunidad de inmiscuirse en los asuntos de otros estados, pero sí se crean normas y leyes que permiten pues obviamente el buen funcionamiento o bien el buen desarrollo de los estados pertenecientes a este derecho. Entonces de esta forma pues explico que la soberanía como tal no tiene una regla o no está sometida a una norma, puesto que esta es la que los crea y pues obviamente las genera para el funcionamiento de su estado, al que pues obviamente su autoridad esté presente.
Entonces, como tal, el Estado no tiene el derecho, por llamarlo de alguna forma, de dictaminar órdenes sin fundamentos, debido a que pues obviamente podría caer pues obviamente en un mal manejo del Estado, puesto que como tal pues obviamente cada orden que se emita, cada norma, cada ley debe tener fundamentos y deben de ser todas en conjunto por el bien público de la sociedad como tal. Después de hablar de diferentes acontecimientos que obviamente suceden en el desarrollo de la soberanía, ahora voy a explicar un poco sobre la sumisión del Estado al derecho en lo que respecta a su autolimitación. Esta doctrina como tal no tiene un fundamento claro, puesto que considera que el Estado se somete ante el poder de la soberanía, y esto, como ya se mencionó anteriormente, como tal no es algo válido, puesto que la soberanía no es un derecho del Estado, o sea, no es algo que pueda como tal representar algo para que mande o para que se tenga que cumplir obligatoriamente, sino que como tal es una esencia de la naturaleza misma del Estado. Entonces, obviamente sin la soberanía un Estado no tendría la esencia como tal, y por tal pues obviamente las instituciones del Estado pues no tendrían el desarrollo que deben de tener para cumplir los cometidos como tal del Estado. Pasando a otro término, vamos a hablar sobre la sumisión del Estado al derecho. El Estado debe de estar sometido al derecho, puesto que respecto al derecho pues este crea la forma en que puede mantener al margen a los habitantes de su estado. Entonces, por esta razón pues obviamente no se puede ignorar el hecho de que el Estado esté sometido al derecho, puesto que sin él pues obviamente no tendría la estructuración o no llegaría como tal a sus fines específicos. Entonces, ahora por otra parte también la soberanía se encuentra sometida al derecho, puesto que también de igual forma necesitan tener este organismo o este orden jurídico que permita el mejor desarrollo de la población. Entonces, pues dicho esto, obviamente se dictamina de esta forma que el Estado como tal y la soberanía están sometidos al derecho. Entonces el Estado no tiene la oportunidad de inmiscuirse en los asuntos o en la esfera individual o privada de nada, pero sí tiene la oportunidad de crear instituciones que busquen el bien público. Entonces aquí es cuando entra la soberanía y hace su aparición. Bueno, algunos pensadores del liberalismo consideran que pues el Estado solamente debería de encargarse del orden y la justicia de un Estado como tal, pero pues esto sería totalmente erróneo, debido a que dejaría vulnerable a los más débiles y dándole pues obviamente más poder a los fuertes. Entonces, por su parte, los pensadores socialistas consideran que no, que un Estado sí debe tanto crear instituciones que busquen el bien público, así como estar presentes en el orden y así como también en la justicia. Entonces, de esta forma pues obviamente las ideas socialistas pues están un poquito más apegadas a la idea que en realidad debe de considerarse correcta. Entonces, de esta forma pues obviamente el socialismo busca más que nada el bien público de la sociedad. Hablando un poco sobre las manifestaciones de la soberanía, voy a hablar de la principal y básicamente la primordial, que es que un Estado tenga pues obviamente una organización que permita efectuar y manejar de la mejor manera los poderes que como tal rigen al Estado. Entonces, en esta forma es cuando pues la soberanía hace su aparición y permite pues obviamente que estos poderes busquen el bien público, que es como tal la principal y primordial finalidad de la soberanía. Entonces, de esta forma pues como ya lo explicamos anteriormente, pues el derecho sí se somete al Estado, puesto que como tal pues rige las actividades de los miembros pertenecientes del Estado. Entonces, de esta forma pues se entiende que al momento de regir estas actividades pues obviamente más que nada se busca un bien público, y es cuando nuevamente pues la soberanía hace su aparición, puesto que como ya lo mencioné es uno de sus principales fundamentos o finalidades.
Estado busca tanto el bien propio como el bien común de los habitantes, y obviamente pues la soberanía busca el bien público, o sea, el bien de todos en general. Entonces es muy interesante la forma en que la soberanía pues obviamente hace sus apariciones respecto a cómo es que busca el bien público de la sociedad a la cual está determinada por su autoridad misma. Existe otras limitaciones que son la de los principios generales de la moral. Como tal, el Estado tiene como autoridad el derecho de exigir prestaciones que entre particulares o individuales no es posible, pero es responsabilidad del Estado al momento de exigir estas prestaciones, pues obviamente repartir las cargas y las obligaciones entre todos los miembros que habitan su Estado. Como ya lo hemos mencionado antes, pues hemos hablado de los limitantes que existen en la soberanía. Voy a tocar un poquito el tema de los controles como tal. La soberanía, como ya la explicamos, pues obviamente debe de estar sometida a un derecho. Pero entonces de esta forma puedo decir que obviamente sí que la soberanía está constituida bajo un derecho, pero que ésta debe de respetar sus limitantes y no excederlos. Entonces por esta razón debe de manejarse bajo el régimen de las normas y leyes que se estructuran para el buen funcionamiento del Estado al que pues obviamente su autoridad reside. Entonces de esta forma considero que la soberanía debe de tener claro bajo hasta qué punto puede llegar a ser un poco indagatoria o bien puede interferir o hasta dónde puede llegar su poder. Como tal, el Estado pues obviamente busca las autoridades competentes que puedan dictaminar hasta qué punto la soberanía está haciendo las cosas correctamente. Un poder social muy importante que permite pues obviamente que la soberanía se encuentre bajo un control significativo es la opinión pública, puesto que por medio de esta obviamente la soberanía sabe hasta qué punto se ha excedido o hasta qué punto ha hecho las cosas bien. Entonces la opinión pública es un poder muy significativo que pues obviamente controla y regula como tal a la soberanía. Existen 3 tipos de controles que, como dice su palabra, controlan los malos manejos de los estados. Uno de ellos es el control supranacional, que obviamente si un estado comete pues alguna anomalía o no respeta sus limitantes como tal, pues obviamente se le genera un juicio en donde se le juzga por estas manifestaciones o por estas acciones que se cometieron dentro de su institución. Como tal, pudiéramos creer que un estado no tiene por encima a algo, pero sí lo tiene, que es la Organización de las Naciones Unidas. Esta asamblea, pues obviamente perteneciente de todos los estados en conjunto, se permite tiene el derecho para mantener como tal regulado los limitantes de los estados y hasta dónde estos pueden llegar y no abusar de su poder, así como respetar a los habitantes que como tal son pertenecientes de su estado. Entonces esta organización pues obviamente busca más que nada que los derechos de las personas o bien de los estados pues se encuentren de la mejor manera y se dictaminen conforme a su organización o a su orden jurídico lo dictamine correcto. Como también están los controles internos. Este tipo de control más que nada pues recae en la ciudadanía de un estado perteneciente. Si en dado caso pues el estado está cometiendo anomalías o tiene el instinto de superioridad ante sus instituciones o ante sus gobiernos, etcétera, como ciudadanos tienen la facultad de poder culpar como tal al gobierno de estas atrocidades. Como también pues se maneja un sistema legislativo que permite pues obviamente que
las normas y leyes que se van a establecer en este territorio sean aprobadas más que nada por la población a quien van a ser regidas. Obviamente si una norma no está... Bueno, las normas llevan un proceso para crearse. Uno de ellos pues es obviamente la aprobación del mismo pueblo. Si esto pues no se logra o no se hace como el protocolo que lo marca, pues obviamente pues aquí ya se está como tal erradicando este poder que se le da a la población. Entonces aquí ya es un sistema en el cual pues obviamente como ciudadanos tenemos el derecho de poder aprobar las leyes que como tal nos van a regir. Otro por mencionar es el control derivado de la Constitución de la Soberanía. Este es muy importante y yo me imagino que es el que tiene un poco más efectivo, puesto que como tal en este control es muy importante que un estado no centre su atención en un solo órgano. Entonces de esta forma se crean la división de poderes que como tal se vive en México, que es la división del poder legislativo, ejecutivo y judicial, que permiten obviamente que la atención del estado se encuentre pues distribuida. De esta manera pues se hacen de mejor manera las cosas. Entonces, como también en México tenemos un juicio de amparo que permite esclarecer la conducta de las actividades humanas de pertenecientes del Estado. Entonces, como tal, este tipo de control, donde pues se manejan los controles jurisdiccionales, son muy efectivos, puesto que permiten el mejor desarrollo y que se controle de la mejor manera, pues obviamente el sentido de arbitrariedad que por parte de la soberanía se está imponiendo al Estado, a la sociedad en conjunto. Entonces, este tipo de control es muy, muy, muy efectivo respecto a lo que se ha explicado. Se dice que puede existir imperfección en estos sistemas de control que ya anteriormente he mencionado, y pues es muy válido esta incertidumbre, puesto que cómo es posible que se controle a quien controla. Pero esto sí es posible debido a que como Estado tiene la obligación de tener organizaciones que como tal busquen que estas acciones de superioridad por parte de la soberanía no rebasen y no afecten como tal al bien público, que en inicio es lo que busca cumplir la soberanía. Entonces, para esto existe pues obviamente organizaciones que buscan más que nada pues el bien del Estado al que están constituidos. Entonces es obligación del Estado encomendar o aplicar estas organizaciones. Otro punto importante que quiero destacar aquí pues es la autolimitación, que es un básico que un Estado debe de tener, puesto que como Estado yo debo de estar consciente hasta dónde puede llegar mi poder, hasta qué punto mi poder tiene la fuerza. Entonces es algo muy importante que la autolimitación esté presente en la vida del Estado, puesto que de esta forma se evitan muchísimos problemas que pudieran generar controversias y se desvíen de las finalidades que como tal busca cumplir el Estado. Ya hemos explicado con anterioridad que un Estado efectivamente está sometido al derecho, puesto que este le permite que su población o su ciudadanía tenga pues el mejor funcionamiento y le permita llegar a sus cometidos. Entonces, por esta razón considero que no es muy importante que el derecho someta como tal al Estado, puesto que no se le impongan las normas y leyes, o sea, lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer, puesto que es algo que por naturaleza propia el Estado debe de saber que está bien y que no está bien realizar en su institución. Entonces es algo que sí, que obviamente tiene un valor muy significativo, pero que de igual forma es algo que como tal el Estado debe de tener y debe de considerar. Entonces, ya como último término, pues obviamente
ya si después de todo esto que ya hemos explicado no se consigue como tal una limitación, pues ya entra el derecho a la resistencia, que se puede dividir tanto en pasiva como activa. Bien, esta forma es una muy peculiar, debido a que como tal, pues un estado sí tiene un desarrollo, pues se le podría llamar imperfecto, o bien no, bueno, como tal los estados no son perfectos, pero tiene un desarrollo que no le permite lograr como tal los cometidos, debido a que pues obviamente tiene ideas de superioridad y se cae en tiranía y en diferentes cuestiones muy inaceptables. Pues obviamente es momento de que este derecho de resistencia entre en vigor y entre de forma en que si los gobernantes quienes en turno no consideran o no hacen bien su trabajo respecto a la limitación de la soberanía, pues estos se radiquen y se destituyan de sus cargos, para permitir a nuevos gobernantes que sí tengan las ideas claras sobre hasta dónde puede llegar la soberanía, hasta dónde puede llegar su autoridad, ocupen esos cargos y lleven de la mejor manera un estado. Como tal, no hay que exagerar un poco en este sentido. Ahí como tal la soberanía a veces puede exceder un poquito sus limitantes, pero puede ser algo leve y no es necesario caer en esta destitución. Pero ya han dado caso que ponga en riesgo el bien público como tal de la población, pues obviamente aquí sí es necesario que estos gobernantes salgan de sus cargos para que entren unos nuevos que puedan obviamente llevar al mejor manejo de la sociedad. Bueno, de esta forma concluyo con mi participación respecto a la soberanía del Estado. Muchas gracias por la atención brindada y espero los temas hayan quedado de la mejor manera explicados, que era mi finalidad como tal. Entonces, muchas gracias y que tengan bonito día.